tenemos dos clases donde vamos a abordar este tema de qué es esto de la inteligencia digital. Y la inteligencia digital a mí me gusta dividirla en dos partes. Por un lado, todo lo que es las cuestiones más de herramientas y de, digamos, de innovación, y por otro lado, toda la parte mucho más humana y mucho más blanda que hace a lo que es las audiencias digitales, es decir, a quién le vamos a hablar, a quién le estamos hablando, sobre qué tenemos que hablar y por qué, y también entender de qué están hablando esas personas, qué es lo que están buscando o lo que están sintiendo. Entonces, yo no puedo continuar hablando de tecnología ni de implementación de innovación en procesos electorales sin partir de algo que nos pasó hace 2 años y que no sé si se acuerdan, pero fue hace 2 años, hace muy poco tiempo. ¿Alguien se acuerda de la pandemia? ¿Alguien se acuerda cuando estuvimos encerrados? ¿Alguien se acuerda cuando no sabíamos qué iba a pasar? Digo, todo esto impactó y transformó la manera de hacer comunicación y quisiera creer que también la manera de hacer política, no en un país, sino en todo el mundo. Entonces, con todo esto, con este, por así decirlo, meteorito que nos impactó de lleno y que muchos gobiernos, obviamente nadie lo venía a venir ni lo tenía en radar, fue una sorpresa. Y esa sorpresa que aconteció realmente nos dejó un legado muy importante y una consecuencia que también creo que hay que prestarle mucha atención, que va más allá de la forma de consumo, es decir, cómo consumimos la tecnología, sino que, y no sé si vieron esta película, No mires hacia arriba, se las recomiendo, y es una película que lo que hace es hacer como una exageración y una parodia de cómo la clase política y la clase dirigente de una sociedad reacciona frente a un episodio inesperado, un episodio que obviamente ellos niegan y no quieren ver, que es como la desaparición, la amenaza de la desaparición de la Tierra y de la explosión de un meteorito. No voy a contar más nada, si no spoileo ni adelanto, pero sí se las recomiendo, fundamentalmente porque lo que busca esta película es exponer a los políticos y las políticas de cómo es su vinculación y su relación con la ciudadanía frente a un hecho o a un problema de que afecta a toda la humanidad, porque pensar que la Tierra va a desaparecer porque explota un meteorito, bueno, me parece algo grave. Y también algo que me gustó mucho de esta película es que naturaliza las herramientas digitales y la tecnología como parte del proceso, no solamente democrático, sino también de comunicación e interacción entre la clase política y los ciudadanos. Entonces, recomendación para casa, no mires hacia arriba. Y después, yo no la quiero contar, pero sí quiero dejar en claro esto, ¿no? Que pareciera como que lo que busca contar o lo que busca reflejar es que lo que acontece cuando hay algo que a la gente transforma la manera de vivir, digo, porque ninguno de nosotros estaba acostumbrado, o al menos yo nunca viví en una pandemia, podemos acordarnos un poco de lo que fue la gripe aviar, pero no tiene ni punto de comparación con lo que vivimos con el COVID-19. Y todas estas prácticas, no solamente de consumo de tecnología, como también eso empezó a cambiar y yo creo que a acelerar la percepción de la ciudadanía con respecto a la clase política. ¿Acelerar qué cosa? Las demandas. Digo, si hay algo que la pandemia dejó al desnudo es la debilidad de los gobiernos y las fracturas que existen, por ejemplo, con respecto a sistemas de salud integrados, capacidad de respuesta efectiva, capacidad de poder acompañar al ciudadano. Digo, habrá cambiado de un país al otro, pero digo, la necesidad de la mayoría de los trabajadores informales de todo el continente fue terrible. Y digo, y muy pocos gobiernos creo que estuvieron a la altura de la circunstancia. Entonces, por eso es que a mí me gusta hablar de un mundo post-pandémico, es decir, un mundo que nos dejó la pandemia, que fue un cambio que catalizó una transformación profunda en la sociedad y me gustaría pensar, como ya dije, que también lo haya hecho en la clase política.
¿Por qué? Porque la clase política, en definitiva, nosotros acá estamos hablando, estamos en un curso de votos con redes, pero la clase política, en definitiva, si gana una elección, es quien está en el poder. Entonces, imaginémonos tener conocimiento y conciencia del contexto tecnológico, de la gravedad de la crisis social, institucional y política de un país, y llegar al poder y no saber qué hacer. Digo, no tener un plan de trabajo, no estar del lado de la ciudadanía, no escuchar a la ciudadanía con respecto a cuáles son sus necesidades, sus problemas, etc. Entonces, mundo post-pandémico. ¿Cómo es este mundo post-pandémico? Principalmente, y siguiendo un libro que les recomiendo, que se llama The Revenge of the Real, que justamente lo que hace es abordar las consecuencias de la pandemia y cómo esto impacta en los gobiernos, en la ciudadanía, es un poco, este contexto es lo que vemos a la derecha, ¿no? Son estos componentes que forman parte de, a mí me gusta llamarlo como mundo cloud, como mundo nube, porque en realidad tendemos hacia eso. Por ahí hoy no está en su totalidad, pero uno día a día no nos damos cuenta, pero el avance tecnológico es cada vez más. Entonces, si tenemos que pensar en cuáles son los componentes de ese mundo nube, obviamente en primer lugar están los usuarios. Y fíjense, usuarios y no ciudadanos. Ya, obviamente los ciudadanos son usuarios, pero digo, en la mentalidad más digital o virtual, hablamos de usuarios. Hablamos de usuarios que están en interfaces digitales, es decir, que están permanentemente acá, que viven acá y que están constantemente pendientes de esto, de una pantalla, por eso se llama esto interfaz, para poder no solamente comunicar, sino también para comprar, para informarse, para vincularse, para divertirse. Digo, el tipo de consumo y la cultura digital de las comunidades, si bien es diversa, no sale más que esto. Digo, podemos usar internet o estar conectados a la web para comunicarnos simplemente, para escuchar música, pero digo, en definitiva, en cualquier parte del mundo la funcionalidad que se le da es casi siempre la misma. Pero también está esto de que si hay algo que dejó la pandemia es esto del individualismo en la casa, ¿no? De estar más bien hacia adentro, como metidos más hacia adentro y no tanto en la calle, en el territorio como se estaba antiguamente. Entonces, a este contexto que veníamos diciendo, en que las personas están guardadas en la casa, que están más metidas para adentro, que son más individualistas, que hoy pueden resolver todo desde su smartphone, pueden no solamente comprar, comunicarse, estudiar también, en general son todas las acciones que se realizan a través de la conectividad. Y mi pregunta es, ¿qué va a pasar con la política? Es decir, ¿qué va a pasar con los candidatos? Porque la política nunca puede ir por otro camino que no sea escuchando a la ciudadanía o estando horizontalmente en línea con la ciudadanía. Entonces, por eso, hace un tiempo, encontré en Twitter este video que compartió Bruno Sartori sobre Lula, que quiero que lo veamos juntos y después hacer algunos comentarios. Bye. Aquele conte bem sabe que eu sou meio apaixonado por doce, assim. Eu número 2 favorito é a paçoca, cara. Eu gosto de doce mais simples, doce muito sofisticado, não ligo não. Aí ontem fui no mercado, me cara, vi de paçoquita aqui, que para mim é uma das melhores marcas de paçoca, eu não estou ganhando nada para fazer propaganda da marca, mas é meio doce bom. E aí eu falei, poxa, eu vou comprar, tá com um preço muito bom, tem paçoca pra caramba aqui dentro, nossa, eu vou comer paçoca durante uma semana. Aí ele tira a tampa, dentro do lata de plástico. Olha só como parece ter muito, mas não tem. Só tem paçoquinha em volta, cara, não tem. Isso aqui não pode pegar ainda nós, o cara pode fazer um pote menor. Você compra um pote gigante, achando que vai cheio de doce. Quando você sabe, o miolo tá vazio, não tem paçoca. Que decepção, vou comer daqui no dia. Todos sabemos que es Lula, todos sabemos que Lula va a ser candidato a presidente en este país. Yo les hago una pregunta. Ustedes, si yo les digo que este video no es Lula, ¿ustedes me creen?
que no, él, o sea, que digo, que su persona física no grabó este video. Digo, no hace falta que entendamos lo que dice, a mí lo que me importaba era que lo vean. No es Lula, déjenme decirles que no es Lula, que esto se creó con inteligencia artificial, que esto está 100% hecho por un equipo de programadores y especialistas. Perfecto, el tema es que no es, y así como vemos este ejemplo, esto es una pregunta, no digo que vaya a suceder, pero mi pregunta es, ¿qué, o mejor dicho, cuál va a ser el rol de los candidatos y las candidatas en un contexto 100% tecnológico? En un contexto que hoy, digo, porque el lado bueno y friendly de la tecnología podría ser, bueno, mejorar los procesos, automatizar, sistematizar información, empoderar los datos, etcétera, la salud y un montón de beneficios que van hacia el ciudadano. Ahora, mi pregunta es, ¿hay una cuestión que gira alrededor de la moral o cuestiones vamos a referirnos al tema de lo que es la política, donde yo me hago la pregunta si en 10 años las personas que hoy tienen 15, 12 años van a poder elegir a sus candidatos, por ejemplo, a través del metaverso, es decir, por ejemplo, en una realidad virtual. Digo, son preguntas y son cuestiones que tenemos que empezar a reflexionar y tenemos que empezar a hacernos. Sobre todo, esto es más bien es un mensaje para las personas que recién inician en el campo de la política o en el campo de la consultoría, porque, como siempre digo, o al menos a mí siempre me pasó, yo siempre trabajé en lo digital, es siempre suma estar atento a cómo va a ser el contexto que viene, a tener lectura de cómo va a ser, digo, uno no es que adivina el futuro, pero sí puede leer tendencias, sí puede leer cuestiones que pasan con respecto a las novedades vinculadas a este universo. Entonces, por eso es que lo único que no cambia es el cambio constante. El ritmo cardíaco de lo que pasa un minuto en Internet es esto que estamos viendo ahora mismo. Todo esto pasa en un minuto en Internet. Es decir, no solamente el intercambio de información, digamos, la rentabilidad económica. Yo el otro día, por una cuestión de curiosidad, me empecé a meter en el mundo de las criptomonedas y estos gamers bueno, que invierten justamente en juegos, creo que llaman los NFTs, o NFS, no recuerdo bien, y su relación y cómo en cuestiones digamos, de variabilidad de mercado multiplican el valor de una moneda que no existe, digo, una moneda digital. No existe, me refiero a que uno no la puede tocar. Entonces, son todas cuestiones que condicionan y creo que cada vez van a hacer más influencia y van a realmente, y lo hacen día a día, transformar el contexto de la política. Entonces, esto que yo decía, lo único que no cambia es el cambio constante. Yo, como les dije recién, yo no sé si realmente vamos a tener candidatos en el metaverso. Yo ya en el metaverso ya vi una boda, o sea, un casamiento, vi un desfile de modas. El otro día leía una nota que una persona tenía inconvenientes para tener hijos, entonces le propuso a su gobierno local una reglamentación para poder adoptar un robot. Digo, desde adoptar un robot hasta tener hijos en el metaverso, es decir, en esto de la segunda vida y lo que se llama como la realidad virtual o la Second Life. Pero bueno, más allá de hacia dónde y a dónde vamos a ir a parar y hacia dónde estamos yendo, creo que si hay algo, el legado que nos queda de todo este proceso que empezó en 2000, que empezó hace mucho, pero digo que se aceleró en 2020 con la pandemia, son 3 cuestiones. La vinculación constante entre las personas, los procesos y la tecnología. Y en este sentido, el mundo de las B corta, ¿no? El mundo del volumen, porque la cantidad de información, la saturación de información, la velocidad, es decir, la información circula a un ritmo que siempre está más adelante que nosotros. Yo siempre pienso lo mismo. Cuando entro a Twitter, digo, estoy siempre tarde, porque entro y pasó un montón de cosas, un montón de gente dijo un montón de cosas y yo me lo perdí. Después, la variedad, esto yo decía, de un montón de cosas. Así hay un sinfín de conversaciones y un sinfín de
de usuarios que están permanentemente opinando, hablando, quejándose, celebrando o movilizándose por temas diversos. Y por último, la veracidad de la información y de los datos que están circulando. Es decir, todo esto empoderado justamente por 4 principales que yo lo llamo oráculo, que es el oráculo del siglo XXI, el grupo dicho por Carlos Scolari, especialista en nuevas tecnologías y comunicación digital de España, el grupo GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple. Digo, hoy estos 4, vamos a decirle dioses, por así decirlo, porque no me digan si... Imagino que más de uno de ustedes tuvo una experiencia con alguno de estos 4. Yo voy a contar mi experiencia con Apple, por ejemplo, que realmente cuando yo cambio el teléfono y cuando me dan la caja del teléfono nuevo, que le saco el nylon, que miro la pantalla y está limpia, nueva, brilla, no está rayada ni rota, realmente uno siente como que tiene un poder especial, o al menos a mí me pasa, ¿no? Entonces digo, estos 4 poderosos son los que hoy por hoy están influenciando las maneras de consumo y la cultura digital de todos. Digo, porque como dije, sí o sí, alguno de ustedes experimentó algo, compra, intercambio, lo que sea, con alguno de estos 4. Entonces, no nos podemos quedar ahí, porque como yo les comentaba recién, en el mundo virtual, esto de pensar en una segunda vida, que empezó Mark Zuckerberg el año pasado con esto del metaverso, que muchos se ríen de los anteojos, de la realidad virtual, etc. Pero hoy por hoy, por ejemplo, es el caso de Decentraland, que es un espacio exclusivamente de realidad virtual. En Decentraland hubo un desfile de Dolce & Gabbana. Así como yo se los digo, hubo un desfile de Dolce & Gabbana donde la marca propuso diferentes outfits, diferentes vestimentas, donde hay un público que elegía, que votaba, etc. Como así también, hace unos meses, conocimos a la primer robot artista. Y uno dice, ¿una robot artista? Porque uno suele relacionar la robótica con cuestiones industriales y cuestiones, digamos, de resolutivas en cuanto a la tarea humana. Pero no, tenemos, porque existe, la primer robot artista que pinta, dibuja. Entonces digo, ya se está mezclando un poco las cuestiones tecnológicas con las humanas, o como les comentaba recién, esto de que una mujer no podía ser madre y solicitó un permiso para adoptar un robot y elegirlo como ella quisiera. Entonces digo, una alteración, una manipulación también de lo biológico. Pero sin dudas, nada de todo esto podría pasar sin la automatización en serie de los datos. Es decir, se dice que los datos son el nuevo petróleo, se dice que los datos, el Big Data y toda la cuestión, digamos, de la capacidad de concentración de esos datos es lo más importante que podemos tener. Lo cual, ahora vamos a ver más adelante, yo tengo muchos comentarios con respecto a eso, y también es como un sesgo que uno hace si solamente prioriza lo cuantitativo. Entonces, esto que veníamos diciendo de la prioridad en el smart, de la prioridad en el consumo digital, es lo que a mí me gusta decir como Alma Smartphone, basado en el libro de Eric Sadin sobre la humanidad aumentada, donde él habla principalmente del fenómeno de la digitalización del mundo y el desarrollo de un conocimiento artificial. Esto que yo decía de lo de Lula, esto que vimos con la robot artista, esto que cada vez lo vamos a empezar al principio suena como un poco chocante, pero lo vamos a empezar a naturalizar cada vez más y lo vamos a ver en tiempo real, no lo vamos a ver en una nota en un diario, o no lo vamos a ver en Twitter porque lo comparte un compañero. Entonces, del lado, ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la política? Vuelvo a decir lo mismo, es principalmente para contextualizar qué es lo que está alrededor de la política y alrededor de la ciudadanía. Pero si hay algo que sí es importante saber y conocer,
es cómo funciona esto de la pantallización y la viralización de contenidos, esto que decíamos de la abundancia de información y la veracidad de esa información. Y déjenme decirle que hay algo que regula y potencia y marca la agenda de lo digital, que tiene que ver con el famoso algoritmo. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué es lo que hace un contenido viral? Es decir, ¿qué es lo que hace que un contenido se dispare en redes sociales, una persona lo publique, luego se dispare y llegue a más personas, que se multiplique? ¿Ustedes qué creen? ¿Que es solamente un golpe de suerte? Claramente no. Claramente tiene que ver con factores como la inmediatez, la velocidad, la versatilidad, la facilidad, primeramente ese tema. A ver, voy a ver el chat. Una buena estrategia. Sí, pero hemos pensado buenos contenidos de viralización y no se han viralizado. Tal vez porque no habrá sido el momento, porque la velocidad no fue la suficiente, porque el contexto por ahí no acompañaba, porque el tema no le interesaba a la ciudadanía, porque no tenía rating y por ahí por eso yo digo, el algoritmo es más que una forma matemática. El algoritmo no solo percibe lo que los usuarios están consumiendo, sino también es como que hace muchos análisis y muchas ecuaciones en una sola. Tiene en cuenta un montón de datos al mismo tiempo. Y también hay algo que yo decía con respecto a la veracidad de la información. Por ejemplo, ustedes saben que las fake news y la desinformación tiene más viralidad o tiene más capacidad de viralización hasta 6 veces más que una noticia común o una información común. Obviamente, digo, esto está estudiado psicológicamente, lo negativo y lo más morboso tiende a propagarse más. El tema es en qué sociedad democrática, transparente y vamos a decir, moralmente, políticamente correcta vivimos frente a esto que está sucediendo con la desinformación y la fake news. De hecho, justo hoy tuve una reunión exclusivamente sobre este tema, que me preguntaban, bueno, pero ¿cómo hacer lado B? Digo, ¿cuál es el manual para hacer lado B en una campaña? Y yo le respondí, ¿sabes qué es lo que... Mira, le dije, ¿sabes qué es lo que ocurre? Obviamente en portuñol, porque no sé hablar portugués, pero lo que pasa con el lado B es que no voy a decir de que no existen las campañas, porque todas las campañas tienen su lado B. Ser un hipócrita si me siento acá y digo que no hay lado B en las campañas. Pero el tema es el cómo se hace el lado B. Digo, por ejemplo, acá en Brasil se cuestiona mucho la cuestión de la desinformación y la fake news con respecto a Bolsonaro, que tiene una máquina de trolls, que todo el tiempo está difamando información, etc. Entonces, estas personas con las que conversé hoy me decían, ¿cómo frenar ese aparato de fake news si permanentemente está trabajando con trolls, bots, y tiene un montón de herramientas que permiten multiplicar esa información y que realmente se hacen viral? Bueno, no lo sé, quizá en 5 años tenemos un radar o un sistema de inteligencia artificial, como ya hay, pero no con tanta profundidad, que pueda monitorear en redes sociales qué está diciendo la gente y desde dónde se origina esa fake news y dónde generan más interés, y también poder llegar hasta incluso simular una respuesta. Digo, no estoy pensando en nada que no exista. Acá, no en el continente, pero creo que en España hay una agencia que ofrece un servicio de inteligencia artificial con respecto a justamente poder medir qué está consumiendo y qué está diciendo la ciudadanía con respecto a un tema, y luego después poder generar en ese mismo mecanismo una respuesta según el análisis y la radiografía del usuario que está, por así decirlo, más próximo o que puede tener algún tipo de interés en reaccionar y en participar con ese contenido. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Yo cuando lo vi dije, esto no puede ser, esto es mentira, no existe. Después me empecé a meter un poco más y, bueno, yo creo que deben estar prototipeando ese tipo de herramientas que cada vez, y ahora lo vamos a ver con el caso de Cambridge Analytica, que cada vez controlan y manipulan más los intereses y los gustos de los ciudadanos. Entonces, mi pregunta es, con todo este contexto, ¿y la política qué? ¿Qué va a ser de los políticos, de las políticas y de quienes estamos en este mercado, en esta industria?
Digo, porque la política, no, como ya dije, no puede quedar por fuera de este contexto. Entonces, si hablo de política, tengo que hablar de la agenda del 2022, y esto un poco ya lo venía comentando, pero lo vuelvo a repasar. ¿Dónde estamos parados? Estamos parados en un momento de plena vulnerabilidad, de plena incertidumbre, de crisis institucional, de crisis económica, de crisis política, ahora de la tensión geopolítica por la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces digo bien, los políticos no pueden mirar por fuera de esta cuestión. Entonces, ni por fuera de esta cuestión, ni por fuera de esta cuestión, que tiene que ver con la corrupción y la percepción ciudadana con respecto a la política de los políticos. Es decir, ¿qué piensa, por ejemplo, la gente sobre un gobierno? La principal percepción perdón, que tienen es negativa, negativa, de desconfianza, de profundo rechazo, pero sobre todo una cuestión que creo que es el principal problema y a la vez desafío que nos toca a quienes estamos en este campo, y es que es el desinterés. Digo, el desinterés de la ciudadanía por la política, y el pensar de que ya no hay nada por hacer porque da todo igual. Da todo igual si es de derecha, si es de izquierda, de qué partido viene, no me importa. Digo, ya el discurso, no sé si han escuchado hablar, pero el discurso de el puro outsider, que está en contra de la casta política, que se posiciona como algo totalmente alternativo, que no tiene nada que ver con los políticos ni con las políticas, pero él quiere ser parte de la política porque está del lado de la gente. Digo, todo ese discurso se desprende del mismo lugar y tiene que ver, tiene el germen en el mismo lugar, el foco es el mismo, es yo diría más que el descreimiento, es el desprendimiento. Hay un lazo que está totalmente roto entre la ciudadanía y la política. Entonces, ¿cómo pensar esto? Yo lo pienso como una gran paradoja, porque se le reclama soluciones a la política, pero el grado de confianza es bajísimo. Entonces, ¿yo le voy a reclamar a alguien algo en quien no confío? Digo, ¿ante qué escenario estamos? Mi pregunta es, ¿estamos ante un escenario de la pospolítica? Digo, vamos a coachear robots en un futuro. Son preguntas que me hago porque, teniendo en cuenta la tendencia, y más que nada es esto, el foco de la ciudadanía, ¿no? El no interés que tiene la ciudadanía, y el hartazgo también. Entonces, hablando de esto de la ciudadanía, es que me parece importante, y para quienes trabajan en campañas digitales saben de lo que digo, es poder hacer una descripción, o mejor dicho, un estudio sobre qué es esto de qué le está pasando a la gente más allá de lo que conversamos recién. Es decir, qué le está pasando más allá de la desconfianza, qué le está pasando más allá del miedo, qué le está pasando más allá del hartazgo. Y hay lo que se llama la psicografía aplicada, que tiene que ver con esto de encontrar insights, encontrar valores, actitudes, intereses, estilos de vida de las personas, es decir, formas de ser, opiniones, pensamientos, encontrar esas huellas digitales, encontrar esas pistas que tenemos. ¿Para qué? Para poder predecir no solamente contenido, sino también predecir hacia dónde tenemos que perfilar nuestra campaña. Es decir, poder tener datos e información humana, de las personas, para poder tomar mejores decisiones y poder justamente tratar de acercar, ¿no?, a la política, a la política con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque, como siempre digo, en definitiva, la estrategia siempre tiene que ver con la gente, porque en definitiva le estamos hablando a la gente, y así como le hablamos a la gente, votamos personas también. Digo, Castillo en Perú es una persona, Guillermo Lasso en Ecuador es una persona, Bolsonaro es una persona que tiene un arquetipo, una persona que tiene un carácter, una persona que tiene una forma de ser, una persona que tiene una forma de hablar, una persona que tiene una forma de pensar. Y eso, digo, y ya hablando en términos puramente de psicología, eso no es que uno dice, bueno, es un político. Está bien, pero la gente, porque esto es como un proceso de goteo que se va dando. Los políticos hablan y esto va como decantando, 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 decantando. Entonces,
Mi pregunta es, ¿qué hacer con todo esto? Porque cuando uno trabaja en lo digital y ve realmente cuentas donde los políticos literalmente no conectan con la ciudadanía, y no por la culpa del estratega digital, sino porque tiene que ver con una agenda de trabajo, donde vemos cuentas donde la mayoría de los comentarios es gente puteando, y lo digo así, puteando políticos, donde los comentarios son todos negativo, 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 negativo. ¿De qué me sirve a mí hacer una segmentación de tener, como se suele decir, contenidos específicos para ciudadanos sin conocer a esos usuarios? ¿No? Es decir, no pensar el liderazgo y la proyección de una estrategia desde el marketing, desde imponer esa lógica de yo voy a posicionar esta narrativa, a mí me interesa consolidar este mensaje, sino más bien predecir eso y poder hacer realmente un análisis y un estudio profundo donde podamos conocer realmente a las comunidades digitales. Esto es parte de una campaña inteligente. Esto es hacer tecnopolítica. Una de las ramas de la tecnopolítica aplicada a lo que es una estrategia digital de consultoría política tiene que ver con esto. Tiene que ver con, a través de diferentes técnicas, como pueden ser los grupos focales, las entrevistas tradicionales, las encuestas, los cuestionarios, análisis de sitios web, datos de navegación, redes sociales, es decir, todo lo que es la interacción y la participación y la influencia digital que se pueda procesar y que se pueda estudiar. Esto las grandes empresas lo hacen, digo, y no lo hacen solamente a través de una herramienta de social listening, no alcanza porque lo cuantitativo tiene un límite. Entonces, a mí me gusta mucho esta comparación que hace Daniel Cedeño, que es un antropólogo, creo, un politólogo venezolano, que escribió una vez en una página de qué se trata esto de los arquetipos por psicografía. Es decir, cómo estudiamos a la ciudadanía, cómo estudiamos a la ciudadanía digital, sobre todo, porque de eso se trata. Y él lo dividió en 4. Por un lado, todo lo que tiene que ver con los datos demográficos, es decir, datos que puedan mostrar quién es el cliente, es decir, qué estamos vendiendo, posicionando. Datos transaccionales que muestran qué compra el cliente y cómo interactúa con ese producto. Datos de comportamiento que te muestran cómo se comporta tu cliente, es decir, si es un activo digital, qué preferencias tiene, cuánto tiempo pasa detrás de la pantalla, con qué cuentas suele interactuar más, sobre qué habla, etc. Y los datos psicográficos que tienen que ver con la personalidad del cliente, es decir, sensaciones, miedos, historias, emociones, es decir, toda la parte mucho más blanda y mucho más profunda que tiene una persona, porque como yo empecé diciendo, un usuario, un ciudadano es un usuario, pero ese usuario en definitiva es una persona. Es una persona que siente, escucha, lee, se enamora, se desenamora, se casa, tiene amantes, tiene problemas, tiene hijos, tiene sueños, tiene fracasos, todo lo que pasa en la vida, bueno, eso también le pasa a los clientes. En este caso nosotros seríamos a los electores. Entonces, ¿por qué hacer una psicografía? ¿Por qué hablar de psicografía? ¿Y por qué clasificar, en nuestro caso, a los votantes? A mí me gusta trabajar con arquetipos de votantes porque podemos conocer justamente esto que yo decía y ver las diferencias y las variaciones que se presentan. ¿Para qué? Porque ustedes me pueden decir, bueno, pero con toda esa información, ¿qué hacemos? Con toda esa información, lo que hacemos es diseñar una estrategia a medida para esa audiencia, entendiendo y leyendo la situación y el contexto y también la información disponible. Por eso es que para esto quiero usar un ejemplo de los votantes de Milei. Yo no sé si lo conocen a Javier Milei. Javier Milei es un diputado de la ciudad de Buenos Aires electo en Argentina, que básicamente, bueno, él viene de origen libertario, liberal, pero básicamente su discurso o su narrativa es que él está en contra de la casta política, que él no es político, que la casta política no sirve para nada, que los políticos siempre nos mintieron, que los políticos son todos iguales, que hay que
privatizar, que el Estado no sirve, etc. Todo ese discurso. Entonces, uno dice, bueno, el discurso de Milei, anti todo, el discurso de Milei, outsider, anti-casta, porque se lo define como anti-casta política. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo está conformado su electorado? Principalmente está conformado por jóvenes, porque en las últimas elecciones tomó el voto joven y sobre todo el voto del nuevo elector, es decir, el joven que ya votó y el voto que está próximo, el joven que está próximo a votar. Pero hay algo esencial que tiene Milei, y es que empezó a Milei, que ya les dije, cuestión de outsider, con una impronta de derecha, y no centro derecha, de ultraderecha, liberal, etcétera, que tuvo votos de personas que previamente habían votado a partidos de izquierda. Entonces digo, ¿qué es este extremismo? ¿Qué es esta migración de interés o de tendencia que tienen los electores con respecto a Milei? Entonces, podemos clasificar como dos arquetipos de votantes. Como les dije, el joven y los jóvenes que son electores por primera vez. Por otro lado, estas ex personas, digamos, ex personas con tendencia a la izquierda o con tendencia a otros partidos políticos que ahora están en un momento de descreimiento total, y que da igual cualquier cosa. Digo, yo no sé si están conformes con mi ley o no, pero ¿qué es lo que sucede y qué es lo que quiero contar de esto como importante? Es que el arquetipo primero de jóvenes electores son los que, por ejemplo, tienen presencia en lo digital. Son los que, por ejemplo, en las redes sociales de Milei son los que más participan. En las redes sociales de él, como es en Instagram, son los que realmente hacen y aumentan significativamente el volumen de conversación. Yo no sé si lo ven como un rockstar, si lo ven como un personaje, no tengo ni idea, pero sé que Milei lo que logró en ellos es una adhesión total. Entonces, ¿de qué me sirve a mí entonces poder construir un arquetipo de usuario? Porque quizá esa información me sirve a mí para después adaptar mi estrategia o mi narrativa. Entonces, yo no puedo seguir hablando de arquetipo ni de psicografía sin pasar por este ejemplo, que es el de Cambridge Analytica, que el CEO de Cambridge Analytica, cuando empezó con sus presentaciones, para quienes no saben, Cambridge Analytica, no sé si saben el conflicto que ocurrió con la campaña de Trump y bueno, la difamación y difusión de datos privados para usos electorales, etc. Pero en varias presentaciones, el CEO de Cambridge Analytica lo que planteaba era crear justamente estos perfiles psicográficos de personas a través de segmentos de mercado, por así decirlo, en base a 5 rasgos de personalidad, que para él tenían que ver con la apertura, la conciencia, la extraversión, la amabilidad y el neuroticismo. Es decir, esta clasificación digamos, de datos, porque no dejan de ser datos, lo que ayudó y lo que, digamos, potenció a la empresa fue justamente multiplicar los datos, es decir, poder tener información y data sobre usuarios a través de estos como filtros, por así decirlo, que tenían que ver exclusivamente, como dijimos, con la psicografía y con la personalidad, es decir, con tendencias y formas de ser. Ahora bien, ¿qué hizo Cambridge Analytica con toda esta información que juntó? Obviamente la vendió. Obviamente, digo, hizo un negocio con el gobierno con Trump y con fines electorales y con fines, obviamente, de poder aprovechar los datos con un uso, yo no sé si con pauta publicitaria o qué, pero digo esto de trabajar más en nicho y más del tú a tú,
sabiendo de antemano intereses, gustos, consumos, etc. Una película que les recomiendo, no sé si sigue estando en Netflix, creo que no, pero por las dudas se las recomiendo, es The Great Hack. Mírenla, cuenta este caso y es muy interesante. Entonces, la pregunta es, los datos. ¿De quién son los datos humanos? ¿A quién pertenecen? ¿A una empresa privada? ¿A quién pertenecen? Y por eso yo quiero acá contarles un caso que aconteció en Argentina. Como les dije, Javier Milei, candidato, bueno, ahora es actual diputado electo, de ultraderecha, él lo que hizo fue, en plena campaña electoral, prometer a los electores que cuando sea diputado, si era diputado, iba a sortear su dieta como diputado, iba a hacer un sorteo donde le iba a dar todo su sueldo al que ganase el sorteo, principalmente porque la plata de la política era de la gente. Entonces, eso, que todos nos reíamos y decíamos, Milei es un payaso, Milei, ¿qué dice? No solamente que lo hizo, digo, hizo un sorteo y hubo una persona ganadora, sino que consiguió la base de datos más grande y gratis. Digo, hoy Milei, no hace ni un año que es diputado, ya tiene su base de datos, porque a realizar el concurso, obviamente más de 1 millón de personas anotaron, porque querían el sueldo de Milei como diputado. Entonces tiene esa base de datos, pero aparte fíjense cómo y esto acá voy a usar mi famosa pluma, fíjense esto, fíjense cómo a partir de enero, cuando se da a conocer el ganador del sorteo, fíjense cómo se dispara la interacción por posteo en Instagram. O sea, Instagram es una de las redes más difíciles para generar interacción. Es muy difícil por la lógica y la matriz de funcionamiento de la red, por el tipo de formato, digo, es incómoda, es difícil. Instagram es más bien una vidriera que un lugar donde se pueda llegar a gestar una conversación o generar un debate. Para eso tenemos más bien Facebook o Twitter. Entonces mi pregunta es, el fenómeno Milei, hace un rato les decía, no, los datos humanos de quiénes son de las empresas, son de los gobiernos. Acá él no hizo nada, digo, él decidió por voluntad propia sortear su dieta, juntó datos humanos, los concentró, digo, en el sentido, los tiene en su poder, y no solo eso, sino también que lo acompaña una participación y una interacción de sus seguidores. Digo, yo le aplaudo a Milei. Yo le aplaudo porque realmente le ganó a cualquier agencia, le ganó a cualquier gobierno, tipo hizo algo que no sabía si le iba a funcionar o no. Y en paralelo a todo esto que yo decía de, bueno, el gobierno es dueño de los datos o no, durante el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, Marcos Peña, que en ese momento era el jefe de gabinete del presidente, utilizó datos de ciudadanos vinculados a lo social, digo, personas que cobraban jubilación, pensión, etcétera, con fines electorales. Entonces, bueno, obviamente la oposición generó una denuncia, la oposición generó una demanda de que se estaban usando los datos de las personas registrados ante el Estado con fines políticos. Es decir, hay como una discusión y una tensión sobre el uso que se le da a esos datos. Ahora bien, cuando hablamos de datos, ¿de qué tipo de datos estamos hablando? Porque hay dos tipos de datos. Están los datos que son más cuantitativos y los datos que son más cualitativos. Para eso no puedo no mencionar a Tricia Wang, no sé si la conocen, la antropóloga conocida que trabajaba en Nokia y que ella comenzó a trabajar con toda la cuestión de esto de poder integrar y poder hacer un mix entre Big Data y Thick Data. Y a partir de eso ella lo que menciona es que mientras el Big Data se basa en un aprendizaje automático y un aprendizaje más de una herramienta, el Thick Data tiene que ver con un aprendizaje humano, es decir, con un recurso humano
sistematizando información. Mientras el Big Data revela conocimientos con un rango específico de puntos de datos cuantificados, es decir, enfocado en lo cuantitativo netamente, el Big Data está más que nada asociado a un contexto social, asociado a la percepción humana, asociado a las personas. El Big Data tiene variables para identificar patrones, digo, encontrar un patrón, ver las tendencias, testearlo y ver si efectivamente, por ejemplo, estadísticamente la proyección va hacia eso o no. Big Data acepta la complejidad como algo irreductible. Big Data toma todos, digamos, los patrones, porque todos los patrones son importantes, porque todos los patrones tienen que ver con una cuestión personal y ciudadana. Tiene que ver con algo que tiene que ver con lo que es cada persona, es decir, con la subjetividad. Mientras el Big Data pierde resolución, el Big Data pierde escala. Es decir, el Big Data lo que busca es sistematizar y brindar datos específicamente cuantitativos, mientras el Big Data más bien se basa en profundizar esto del dato humano, es decir, qué hay detrás de una persona, sus emociones, sus historias, sus formas de vida, su forma de ver las cosas, etc. Entonces lo que plantea Tricia Wang es, hay que integrar los dos. No nos podemos quedar solamente con los datos duros, no nos podemos quedar solamente con lo cuanti, no nos podemos quedar solamente con pensar de cuántas menciones tiene un posteo, o un posteo no, cuántas menciones tiene un candidato a través de un estudio de social listening. No nos podemos quedar con eso, porque no alcanza, no alcanza, lo he vivido en campañas, podemos tener un montón de interacciones y pueden ser todas interacciones malas, negativas. Entonces, ¿cuál estaría siendo la diferencia radical entre pensar esto? Es que los datos provenientes de una muestra grande, porque Big Data tiene muestra grande y sistematiza y encuentra patrones y conclusiones, son más confiables que aquellos que vienen de una muestra pequeña. Esta sería como la gran diferencia entre Big Data y Thick Data. Entonces, ahora bien, lo que plantea Tricia Wang es que en realidad el Big Data, al producir tanta información y tener tantos datos, necesita ir acompañado de un trabajo etnográfico. Por eso el Thick Data es el mejor método para mapear un territorio desconocido. Por eso el Thick Data, o la antropología digital, que es un método de intervención de ese campo, necesita entrar en un terreno desconocido, es decir, ir más allá, ser más profundo y encontrar esos huecos donde la ciudadanía y donde los usuarios dejan huellas, dejan pistas, dejan insights que nos sirven a nosotros para poder detectar ciertas cuestiones. Ahora yo después les voy a contar un caso mío de personal que viví el año pasado en Honduras, donde justamente pasaba esto. Las encuestas cuanti, las macro, la encuesta territorial, arrojaba una cosa, y cuando empezamos a hacer antropología digital, cuando empezamos a hacer más en detalle y a conocer qué estaba pasando con los usuarios de esa cuenta, empezamos a encontrar que la gente aprobaba la gestión del alcalde, por ejemplo, pero a su vez quería un cambio. Y que ese cambio se traducía a una disconformidad y a una, digamos, a un malestar y a un hartazgo vinculado no solamente no con la gestión del gobierno local, sino más bien con una postura con respecto al presidente. Entonces, esas cuestiones no salían en la encuesta tradicional de tierra, esas cuestiones estaban netamente en la investigación digital. Entonces, ¿cómo integrar esto que yo les vengo diciendo de Big Data y Thick Data? Bueno, para formarnos una idea o imagen general, hay que, según Tricia Wang, tener datos masivos y datos específicos de las personas, porque nos permite tener una escala mucho más profunda y poder, esto que yo decía, conocer cosas que en lo macro se pierden, porque las percepciones humanas y las sensaciones, las historias, las emociones, no se pueden sistematizar en un Excel. No es posible. Entonces, por eso Tricia habla de integrar ambos métodos. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿datos sobre qué? Porque ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿datos sobre qué? ¿Qué vas a ir a buscar en las redes sociales para encontrar datos humanos sobre qué? En primer lugar, sobre la demografía y la geografía, es decir, de dónde son las personas,
cuál es el género, educación, religión, estatus. Eso se puede hacer, por ejemplo, si yo selecciono una muestra chica, investigar a los usuarios. Después la psicografía, es decir, cuáles son las actitudes con respecto a los hechos, los segmentos sociales, las opiniones, el estilo de vida, el estilo de consumo, las experiencias, la personalidad, que eso tiene que ver con el comportamiento de las personas. Si tienen miedo, inseguridad, bronca, enojo, indignación, optimismo, apoyan, acompañan, es decir, lo que sienten. Entonces, ¿cómo yo voy a buscar todo esto que estoy diciendo? Con un método de etnografía digital. Es decir, que es un instrumento de conocimiento antropológico que consiste que el investigador se meta, se infiltre. Yo trabajo como antropóloga digital y realmente es así, es meterse en ese mundo, conocer, escuchar, prestar atención, percibir, intuir, y poder estudiarlo para luego describirlo, es decir, desde el punto de vista de quienes lo viven, porque eso es lo interesante. No tener yo mis lentes de investigadora o mis lentes de antropóloga digital y decir, esto es así. No, escuchar primero, observar, estar ahí en el campo, describirlo para luego analizarlo y luego sí sacar conclusiones y poder hacer predicciones que en definitiva me van a servir para tomar mejores decisiones. Entonces, ¿qué hace un etnógrafo digital? Bueno, un etnógrafo digital observa, participa, escucha, interpreta y analiza. Para mí es una actividad hermosa que yo empecé a implementar hace poco tiempo, pero me fascina. ¿Por qué? Porque saca un montón de cuestiones estratégicas que por ahí en un método tradicional no podría hacer, o yo sentada con mi computadora planificando una estrategia no alcanzaría. Entonces, ¿cuáles son las características de la etnografía digital? Según, por ejemplo, una autora importante, que es Sarah Pink. En primer lugar, la multiplicidad. Hay más de una forma de involucrarse con lo digital, por eso los estudios ajustan siempre a la pregunta de la investigación, es decir, ¿qué quiero ir a conocer? ¿Qué quiero buscar? Y los desafíos de los cuales esta conduzca. Después, la centralidad de lo digital o lo digital descentrado tiene que ver con estudiar las tecnologías de manera descentrada, es decir, y de manera en la que las personas lo consumen. No es lo mismo analizar Twitter, Instagram que Facebook o TikTok, son redes profundamente distintas. La apertura, que tiene que ver con el método de que yo busco estudiar y desarrollar esa investigación en los medios digitales, es decir, si priorizo hacer observación participante, si la muestra, por ejemplo, si tiene 10 cuentas y esas cuentas después hago luego un focus group o no, digo, cuestiones que hacen a la totalidad y a la integralidad del método. Y después la reflexibilidad y la heterodoxia, que tiene que ver con la exploración y cómo va a ser mi recolección de datos. Es decir, ok, voy a buscar la información, voy a buscar los datos, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo los agrupo? ¿Cómo los clasifico? Digo, eso, más allá de ser una decisión del investigador, tiene que ver con, principalmente, bueno, ¿hacia dónde voy a llevar la investigación? Quiero buscar algo, ok, bueno, pero mi investigación, ¿cómo va a estar basada? Entonces, la pregunta que yo siempre me hago, o cuando comienzo a hacer una investigación digital, tiene que ver con, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué se está diciendo? Y sobre todo el por qué. ¿Por qué la gente está indignada? ¿Por qué la gente está enojada? ¿Por qué la gente no quiere saber nada? Y eso se construye, de esa manera voy a poder construir el campo etnográfico para la problemática que nos interesa abordar. Es decir, si yo quiero ir a saber o conocer la realidad de un determinado contexto o un determinado escenario, tengo que hacerme estas preguntas, pero lo tengo que saber previamente, es decir, tengo que construir ese campo etnográfico que yo voy a investigar. No puedo decir, bueno, quiero conocer esa comunidad. Yo con esa comunidad me tengo que relacionar, con esa comunidad tengo que ver la manera en la que la voy a abordar. Como yo decía, no es lo mismo estudiar jóvenes de 18 que estudiar jóvenes de 25. Son dos edades distintas, muy cercanas, dentro del mismo grupo, pero son muy, muy distintas en cuanto a hábito y estilo de cultura digital.
Por eso muchas veces, y acá yo sí quiero hacer una aclaración, es cuando se habla de los nanocontenidos, cuando se habla de los microsegmentos, si sirven o no para hacer, por ejemplo, publicaciones en redes sociales. Bauman plantea que la metáfora líquida de la sociedad ya evaporó y que ahora todo es todo gaseoso, ¿no? Por eso dice que los nanocontenidos son como los micro temas, salen disparadas como moléculas en estado gaseoso y chocan entre sí, formando una interminable carambola textual. Entonces, yo esto del estado gaseoso lo relaciono con la cantidad de información que anda dando vuelta y cómo percibimos esa información. Entonces, les quiero contar un ejemplo que me parece que está bueno para pensar un poco estas cosas. Por ejemplo, en la campaña de 2015 de Mauricio Macri, en la que tuve la suerte de participar, lo que se hacía era la movilización territorial, tenía que ver y se desprendía de gente que escribía en las redes sociales del candidato a presidente, que en ese momento era jefe de gobierno, y era gente que le escribía a sus redes sociales y que le decía, Mauricio, ¿cuándo vas a venir a verme? Mauricio, ¿cuándo vas a pasar por mi casa? Etcétera. Entonces, después, en plena estrategia de campaña, obviamente Mauricio iba a visitar a ese vecino y estaba presente ahí, luego se tomaba la foto y se publicaba en redes sociales. Entonces, fíjense cómo de algo que tiene que ver con una conversación entre un vecino, un usuario y un candidato, se termina después yendo al plano de lo territorial, es decir, se termina haciendo una conversión en algo que tiene que ver con una actividad netamente política. También, a su vez, el PRO lo que tenía era esto de tener datos y usar datos ciudadanos de su gente que los había vinculado, los había contactado en algún momento por alguna razón especial, y desde ahí empezar a generar una conversación constante. Por eso es que este es un chat, esta es una invitación al chat de WhatsApp de Cambiemos, es decir, de Mauricio Macri también, que tenía que ver con invitar a los amigos a chatear con Cambiemos. Es decir, sumar a gente X a grupos de Cambiemos donde básicamente lo que se hacía era apoyar y difundir contenido y potenciar el contenido de campaña que tenía que ver con Mauricio Macri. Ahora bien, ¿qué opciones tenemos en la visualización de esos datos? Infinitas. Hay herramientas desde mapas de calor, como estamos viendo, por ejemplo, en el caso de las elecciones de Rusia, de Francia, los gráficos comunes, digo, cada vez hay como una mayor competencia en la forma de visibilidad de información y de los datos. Ahora, el tema es la usabilidad, es decir, ¿yo qué datos voy a ir a buscar o qué datos preciso? Por ejemplo, ¿y por qué tomo este dato? Esto es de las elecciones en Francia. Ok, a mí acá lo que me está diciendo es el precio por metro cuadrado de las propiedades en Francia. ¿A mí qué me sirve esto? Por ejemplo, si yo soy estratega de una campaña territorial. Me sirve para conocer por ahí a qué barrios, a qué zonas el candidato debería ir o no. Y esto también tiene que ver con hacer inteligencia digital. Digo, decidir a dónde va a ir ese candidato, a quién le va a ir a tocar esa puerta, con quién va a hablar y con quién se va a sacar una foto. Entonces, por eso digo, inteligencia no es solamente tener dinero y tener tiempo. Inteligencia también es saber lo que se va a hacer, conocer cuál es el objetivo y saber lo que se va a hacer y por qué lo voy a hacer. Y decir, si voy a buscar a esa persona o a ese usuario, tener un porqué de lo que estoy haciendo. Lo mismo en Argentina, si yo puedo conocer, por ejemplo, las principales problemáticas expresadas por los usuarios, porque una cosa es la encuesta de tierra y otra cosa es la encuesta digital. ¿Ustedes qué creen? Si el 36,3% del interior de la provincia de Buenos Aires
y el conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires también habla de inseguridad. ¿A ustedes les parece que yo voy a aconsejar a mi candidato a que se ponga a hablar de educación o que se ponga a hablar de salud? Fíjense, esto fue el año pasado. Fíjense, salud, estando en pandemia aún, a la gente no le importaba. La discusión esa de o salud o economía, a la gente no le importaba, no le interesaba. La gente quería tener seguridad, estabilidad económica y sentía un hartazgo infinito por la clase política. Entonces, poder justamente tener una buena lectura y poder tener una visión de lo que los usuarios sienten, dicen y están esperando, están reclamando a la clase política, es esencial para pensar justamente en esto que decimos de hacer inteligencia digital. Y ahora sí, les quiero contar mi caso de Honduras. Yo estuve el año pasado trabajando casi 4 meses en Honduras para el Partido Nacional, que, bueno, trabajé en una reelección de una alcaldía de la ciudad más importante del país, que fue San Pedro Sula, y a partir de ese momento fue una experiencia que me cambió totalmente, no sé si la vida, pero la forma de trabajar, mi desafío y mi exigencia personal como profesional de este campo, de que realmente había que hacer un esfuerzo mayor, sobre todo en lo digital, para que no se nos escapen cosas, ¿no? Digo, para que no queden cosas por fuera del análisis y de la lectura, más allá de lo macro. Entonces, esto que vemos acá es el resultado de la elección presidencial. Ganó Xiomara Castro con el 51,12%, frente al 36,93% de Papi a la Orden, candidato por el Partido Nacional. Pero esto lo que para mí refleja que es el costo de ignorar algo. Esto lo que para mí refleja es el costo de no escuchar lo suficiente. Y esto, ustedes pueden decir, bueno, pero ¿había recursos? Sí. ¿Había equipos? Sí. ¿Y qué pasó? Más allá de que hay fenómenos que son multicausales, es decir, que no hay una sola causa, pero sí hay una que para mí es importante y es no haber escuchado lo suficiente. Digo, no habernos metido en lo más profundo y no haber integrado esto yo decía de lo macro del Big Data, de lo macro de las investigaciones tradicionales, con lo micro de, por ejemplo, estudiar una comunidad ciudadana digital. Entonces, el costo de ignorar algo, ¿cómo reemplazamos? ¿Cómo podemos evitar eso? Que si bien nosotros lo hicimos, acá están las fotos de parte del equipo y yo en pleno campo, charlando con la gente, conociendo qué hacían, cómo pensaban, qué les importaba, qué no les importaba, qué opinaban sobre el alcalde, qué significaba el cambio, por qué no votarían al nuevo candidato, y así un sinfín de preguntas que obviamente 100% cualitativas, desde cuántos hijos se tenían o cómo vivían la familia, hasta esto que les digo, cuestiones más políticas. Entonces, estábamos con los pies en la tierra, exclusivamente ahí mismo, sentados, hablando, conociendo, interpretando, recolectando información que luego íbamos a utilizar, ¿para qué? Para poder encontrar puntos en común, para poder encontrar similitudes y diferencias y poder encontrar, sobre todo, puntos de dolor que tenía la ciudadanía y que lo expresaban en redes sociales, porque en más de una ocasión hemos ido a conocer gente que era usuaria, es decir, que frecuentaba o hacía comentarios en la cuenta del candidato. Entonces, ¿qué pudimos concluir con todo esto? Que fuimos haciendo como una recolección de cómo veían a cada candidato. Es decir, cuáles eran los skills y los atributos que tenían las personas sobre cada candidato. Candidato A, que era el alcalde, y el candidato B, el que buscaba sacarle lugar al alcalde. Y nos empezaron empezamos a encontrar y a obtener cuestiones bastante, obviamente eran verbalizaciones de la gente, es decir, eran expresiones textuales de lo que las personas nos decían sobre cada candidato, pero más que nada lo que hicimos nosotros fue
ponderar cómo la gente lo iba viendo y cuál era la perspectiva y la construcción de ese arquetipo que tenían sobre cada candidato. Fíjense, al alcalde lo veían como un trabajador, en primer lugar. Pero en primer lugar del candidato rival lo veían como al nivel del pueblo. Son dos valores, dos atributos sumamente positivos, pero a la vez muy diferentes. Porque una cosa es reconocer que se hicieron las obras y que ese alcalde era trabajador, y otra cosa es reconocer de que esa persona que busca ser alcalde está o es como yo, o me entiende, o empatiza conmigo y me escucha y sabe lo que quiero y sabe lo que necesito. Y por eso el segundo atributo más importante fue que era sociable. Entonces, fíjense cómo acá empiezan a aparecer cosas interesantes de contraponer una cuestión que tiene que ver con la gestión, es decir, y sí, obras si el alcalde tenía que hacer. ¿Cómo no va a hacer obras si es alcalde, si están mis impuestos ahí? Y algo que tiene que ver con una cuestión más humana y más blanda, con esto de la humildad, con esto de la horizontalidad. Entonces, a partir de esto, empezamos a identificar que en base a la gestión, en base a las obras, en base al trabajo, a su vez había un descontento, a su vez había un reclamo permanente, a su vez había una lista de pedidos de usuarios y personas que constantemente mencionaban toda esta familia de palabras, por ejemplo, que hicimos sobre pavimentación. ¿Con qué se relacionaba la pavimentación? Con el olvido, con el abandono, con promesas sin cumplir, con inundaciones, con que los ciudadanos estaban pasados por agua, con que faltaban las obras, con que las calles estaban rotas, con que lo invitaban al alcalde a ir a caminar a las comunas, con los huracanes, con las calles rotas, con que el cambio no se veía. Había usuarios que mencionaban que el cambio no se veía, que el candidato solamente aparecía por las elecciones, etc. Entonces pudimos clasificar qué se decía sobre la pavimentación en sí, todo esto a través de observar y mirar comentarios. ¿Qué se decía sobre la pavimentación en sí? ¿Qué se decía sobre el alcalde, que era un payaso, un corrupto, que aparece en las elecciones, que era un mentiroso, que en 8 años no había hecho nada, que se olvidaba de la gente, que nunca estaba cerca, que nunca estuvo cerca y que no estaba con la gente? Digo, son dos cosas diferentes. Que no conoce la ciudad, que no sabe lo que necesita la gente, que da risa, que pronto se va. Y sobre la ciudad, avanzó, pero es poco. En 8 años no hizo nada, la gestión no se ve, ni caminar se puede, la ciudad está olvidada. Es decir, empezamos a unificar y empezamos a recolectar todo tipo de verbalización que aparecía en las redes sociales para justamente hacer esto. Una familia de palabras y un clúster de conversación que tenía que ver con justamente una queja muy grande con respecto a este tema, que a la ciudad le faltaba pavimentación, que la ciudad se inundaba rápido, etc. Y hasta acá llegamos hoy, que es tema de herramientas de tecnología, de antropología digital. Próximo encuentro sí nos vamos a meter más en esto, que tiene que ver con las audiencias y cómo están formadas más que nada los grupos de comunidades digitales y cómo podemos abordarlas y cómo podemos planificar desde los contenidos digitales cuestiones exclusivamente para esas audiencias.